tal, hermanos? Para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes y celebrando con ustedes este tiempo. Damos gracias al Señor porque hoy podemos compartir su palabra, tener un tiempo de meditación en varios versículos. Estamos celebrando una época muy especial y estamos muy gozosos porque a pesar de que esta época puede ser controversial para muchas personas, y nosotros hemos decidido y dispuesto nuestro corazón a apartar este tiempo para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y queremos compartir con ustedes algunos versículos. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y gritos jubilosos. Salmo 105, 43. Isaías 51:11. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Lucas 2:10-21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las he revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mateo 5:12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Filipenses 1:25. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Hermanos, este es un tiempo de gozo, es un tiempo donde podemos reunirnos y alabar a nuestro Señor. Debemos recordar que el Señor nos sacó de nuestra oscuridad y su alegría nos inundó y nos hizo entrar en sus promesas, en medio de fiesta y de júbilo, y nos recibió en sus brazos. Tenemos que recordar que la muerte no nos destruirá jamás y que el miedo ya no nos va a frustrar. Jesús, como decía uno de los versículos, lleno del Espíritu Santo, alabó este misterio que había sido revelado. Y recordemos que este misterio que había sido revelado se reveló en Él, en la persona de Jesucristo. Recuerden que el nombre de Emmanuel es Dios con nosotros. Y nosotros, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba llenando de gozo y alegría a Jesucristo. Y por lo tanto nosotros debemos de tener ese mismo sentir, ese mismo gozo, esa misma alegría. Hoy, hermanos, nosotros elevamos oraciones y elevamos cánticos dando gracias a Dios. Y las oraciones que nosotros elevamos hoy no son oraciones ni cánticos que vienen de un corazón perdido o de un espíritu que está muerto o en pena. Vienen de una mente tampoco que está desenfrenada y sin razón. Por la gracia, por la misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy podemos elevar cánticos y oraciones que vienen de un corazón que ha sido rescatado, de un corazón que ha sido perdonado, de un espíritu que no está muerto, sino que hoy vive en gozo, de una mente que ha sido redimida y que está sujeta a su Señor. Una mente que recuerda no solo las obras que el Señor ha hecho en el pasado, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, o las obras que el Señor Jesucristo realizó, sino que hoy podemos estar de pie también y recordar las promesas que vendrán. Y todo esto gracias a que Dios se acercó a nosotros. Dios se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo y nos dio de Él mismo, nos dio de su salvación, nos dio de su amor. Y esa es razón suficiente para alabar
y para glorificar a nuestro Dios. Les enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, hermanos. Hasta luego. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y pa' su Santa Grey, y pa' su Santa Grey, y pa' su Santa Grey. Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar.
nació el Salvador. Allá en el pesebre, el verdadero amor, por fin. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre, el verdadero amor por fin llegó. Buenos días, hoy celebramos nuestro tercer Adviento y hoy recordamos con gozo. El tema de este Adviento, de este tercer Adviento, es el gozo. Y prendimos una vela porque una de las tradiciones de Adviento, aparte de tener una corona, es que cada día de Adviento, cada domingo de los 4 que se celebran antes de la Navidad, se prende una vela recordando recordando exactamente qué es lo que estamos esperando. Y hoy vamos a hablar del gozo. Hablamos de esperanza, hablamos de paz y hoy vamos a hablar del gozo. Esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Hacia dónde dirigimos nuestras esperanzas como cristianos, como seres humanos? Y luego, ¿qué es lo que produce esa esperanza? Porque esperamos que venga el príncipe de paz, el Mesías, y el resultado de eso es la paz. Ahora, vimos eso la semana pasada, pero hoy queremos hablar del gozo porque al final de todo estamos en un tiempo que es crucial para entender el gozo. Los creyentes no vivimos de acuerdo a las circunstancias y aunque nuestros estados de ánimo cambien, nosotros vivimos con un gozo constante. O por lo menos es lo que hemos escuchado por mucho tiempo y es lo que hemos enseñado y lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido. Pero queremos tener una perspectiva profunda de lo que el gozo es, de lo que significa para el creyente vivir con gozo, especialmente en medio de las circunstancias que atravesamos. Para nadie es ajeno y para nadie es extraño que durante el último año hemos atravesado una gran cantidad de adversidades que tienen que ver desde salud hasta desastres naturales, la pérdida de seres queridos, la pérdida de la salud, muchas otras cosas que han hecho que este año sea un año especialmente dificultoso. Pero en medio de esas circunstancias nosotros creemos que en este tiempo es muy importante y hoy especialmente que recordemos la naturaleza del gozo con el que vivimos, de dónde viene, cuál es la fuente, cuál es el origen y hacia dónde nos lleva vivir con gozo. Así que vamos a leer un texto que está en Lucas 2:10 y quisiera que pudieran acompañarme con sus Biblias, si las tienen a la mano, y que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Lucas 2:10. Cada Adviento, como escucharon hace unos minutos, en cada celebración, en cada domingo se celebra y se hace una lectura de ciertos pasajes de la Escritura que nos recuerdan el tema del que estamos hablando. Entonces, hoy leímos algunos pasajes que hablan sobre el gozo. Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese pasaje tan corto es tan importante para nosotros y es tan relevante para nosotros hoy. Hoy queremos compartir una perspectiva bíblica de lo que es el gozo y la Biblia ofrece una perspectiva única
con respecto a cómo vivir en este mundo. La realidad de nuestras vidas es que en muchos momentos nuestras vidas y circunstancias están marcadas por el dolor. Dolor que es, por supuesto, provocado por el pecado, nuestro y de otros hacia nosotros y en general de la humanidad. No hay escape a las realidades que vivimos en este mundo. No hay escape a la realidad de la muerte. Todos experimentamos el dolor de una pérdida y eventualmente todos vamos a experimentar la muerte. No podemos escapar de esas circunstancias. Ahora, tampoco podemos escapar de las circunstancias duras de la realidad. Hace unas horas, hoy y durante el fin de semana, me di cuenta que había una pareja, un esposo, esposa y un bebé, cerca de una tienda donde compramos. Y tienen varios días de estar ahí tratando de vender algo que ellos tienen, que traen desde donde ellos viven, y por alguna razón terminaron en este lugar. Y la realidad de ellos es que estaban aquí sin poder regresar a su lugar porque no habían vendido absolutamente nada. Por ese lugar pasa mucha gente. Todos van a hacer sus compras, van a abastecerse de comida, etc. Pero lo duro de esa realidad es que esta pareja estaba ahí casi invisible a la mirada de todas las personas. Había frío, probablemente tenían hambre y muchos de nosotros al pasar por ahí los ignoramos. Por un momento me puse en el lugar del esposo tratando de proveer para su familia, tratando de llevar comida y estaba con su familia tratando de cuidarlos lo mejor posible. El hombre estaba trabajando, pero obviamente no le estaba yendo muy bien. Se veía que tenían frío, que tenían hambre, que sus ropas no eran nuevas y que tenían dificultad para regresar. Traté de ayudarlos en la medida en la que pude. Y sé que el hombre regresa cada cierto tiempo a este lugar. Y hice un compromiso con el Señor de tratar de ayudarlos. El punto no es lo que yo puedo hacer por ellos. El punto es que esta es una realidad que vemos todos los días. En muchos lugares hay familias que están batallando por su pan diario, por su alimentación, por el sostenimiento de su familia. Y es probable que alguien que esté viendo hoy esté batallando con lo mismo. Porque al final, todos estamos sujetos a realidades cotidianas que son muy duras. Probablemente alguien no esté batallando con eso, pero está batallando con la salud. Alguien más puede estar batallando con lo horrible de su pecado. Yo creo que todos batallamos con eso. Alguien más puede estar luchando con el sentimiento profundo de la pérdida de un ser querido. Ahora, esto es lo que vivimos. A eso estamos sujetos en este mundo, ¿sí? A eso estamos sujetos. Nuestra vida, en muchos aspectos, está marcada por el dolor y el sufrimiento. No escapamos a esas realidades. Y para el pueblo de Israel era lo mismo. Ahora van a ver por qué hago esa comparación. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos vez tras vez al pueblo de Israel enfrentarse a dificultades. Y todo esto tiene que ver con por qué es que vivimos con gozo, pero tenemos que regresar un poco para entender de dónde viene ese gozo. Su propia desobediencia, la del pueblo de Israel, la maldad de otros pueblos, las inclemencias del desierto al que se enfrentaron y finalmente la muerte de toda una generación era la realidad en la que ellos vivieron vez tras vez tras vez. Fueron esclavizados, fueron exiliados, fueron castigados y fueron despreciados. Y parecería que si no leemos cuidadosamente y si mantenemos un concepto erróneo de la felicidad y la alegría, podríamos llegar a leer la historia del pueblo de Israel como una historia de desdicha y desgracia, una vez tras otra vez, de muerte, de dolor, de sufrimiento, etc. Y por eso empecé hablando de las realidades, porque aunque estamos sujetos a las realidades duras y crudas de la vida, porque las experimentamos algunos de primera mano en un momento, pero hay otros que las han experimentado mucho, tal vez un poco más alejados, definitivamente vamos a llegar al momento de experimentar momentos dolorosos
y que nos quiebran. Ahora, si leyéramos la historia del pueblo de Israel solo desde esa perspectiva y viéramos un fracaso tras otro fracaso, muerte tras enfermedad, tras exilio, tras desprecio, etcétera, 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 podríamos concluir que la historia de la Biblia es solo una historia de desdicha y de desgracia, o por lo menos la del pueblo de Israel, que se enfoca más en las consecuencias del pecado que en la libertad que trajo ese Mesías que ellos esperaban. Porque al final, cuando uno lee, podría tener la tendencia de enfocarse en lo malo y en lo malo y en lo malo, porque es obvio, la Biblia jamás esconde la crudeza del pecado, nunca esconde las consecuencias de ese pecado y nunca esconde el dolor que provoca, jamás. Pero si leyéramos solo eso, entonces tendríamos la tendencia a ver esta historia sin esperanza. ¿Sí? Pero la historia de Israel es mucho más que solo sufrimiento. Al igual que nuestras vidas es mucho más que solo sufrimiento. Aunque estamos sujetos a la cotidianidad de ese dolor, nuestra vida es mucho más. Y la vida tiene mucho más que ofrecer, igual que al pueblo de Israel. Es como vimos antes una historia de esperanza cuando hablamos de la esperanza unas semanas atrás. El pueblo de Israel soportó todo lo que soportó, todo a lo que se enfrentó, porque ellos aprendieron a aferrarse a algo más. Si leemos el Antiguo Testamento con mucho cuidado, cada vez que el Señor enviaba a un profeta a hablar, les anunciaba la dureza con la que iba a tratar el pecado, el castigo que iba a venir por su desobediencia, por la idolatría, el castigo a otras naciones por haberlos atacado, lo que estaba provocando el pecado en ellos, el castigo que Dios iba a traer. Pero después de eso, siempre, cada profeta hacía un anuncio de esperanza. Había esperanza. Creo que no hay excepción alguna en el anuncio de los profetas acerca de una esperanza futura. Entonces el pueblo de Israel, aunque enfrentó todas estas cosas y esta dureza y la muerte y la enfermedad y el exilio y la esclavitud y el desprecio y el castigo y el sometimiento, siempre experimentaron o siempre esperaron al final algo más. Estaban aferrados a una esperanza. Entonces, la historia del pueblo de Israel, que es también nuestra historia, como el pueblo extendido del Señor, ahora somos su pueblo, es una historia de esperanza. ¿Sí? Es mucho más. Es esperanza. Soportaron todo porque se aferraban. Su vida no solo fue marcada por el dolor, fue marcada por la esperanza, mucho más que por el sufrimiento. Que no se nos olvide eso. Nuestra vida, igual que la del pueblo de Israel, debería estar marcada mucho más por la esperanza que por el sufrimiento. Para alguien que piensa que ha sufrido mucho, está aquí porque todavía con nosotros, porque creo que valora mucho más la esperanza que le provocan, por ejemplo, sus hijos, su familia y otras circunstancias. Pero estamos hablando de una esperanza mucho más profunda, que es mucho más grande y maravillosa que cualquier otra cosa. El pueblo de Israel se aferró a algo. Su vida, todo el tiempo que vagaron por el desierto, todo el tiempo que estuvieron exiliados en otra nación, todo el tiempo que sufrieron los embates de otras naciones, se aferraban a la esperanza. Su vida fue marcada por una esperanza más que por el sufrimiento. Entonces, nosotros creemos y afirmamos que cuando la vida es marcada por la esperanza más que por el sufrimiento, es cuando la fe se ejercita. Eso es fe. Es como Hebreos 11. Hebreos 11 resume de manera profunda todo ese viaje del pueblo de Israel a través de sus patriarcas, hombres y mujeres que ejercitaron esa fe. Mucho más profunda. Toda esa esperanza. Eso es lo que Hebreos 11 nos narra. Cuando ustedes leen todo lo que significa, todo lo que habla Hebreos 11, nos damos cuenta de todo ese viaje. Y quisiera que me acompañaran a leerlo por un momento. Creo que todos estamos familiarizados con este pasaje de Hebreos, pero quisiera que lo leyéramos con los ojos de la esperanza y la historia del pueblo de Israel. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí comienza, desde la creación. Vamos hacia adelante. Todo ese viaje por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por ella y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de esa misma promesa. Más adelante dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Más adelante dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Luego habla de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más digo?, dice el autor, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos santos del Antiguo Testamento, todos estos hombres y mujeres de los que leemos constantemente en el Antiguo Testamento, esperaron, se aferraron a algo, sufrieron, soportaron todo esto, vivieron las realidades de la vida porque tenían una esperanza, porque sabían que Dios había prometido algo. De eso se trata Hebreos 11. Esto es real y cierto para nosotros hoy también, para los hijos del Señor. El hombre, entendemos que todos los hombres tienen que aferrarse a algo naturalmente, especialmente cuando las circunstancias les son adversas. Podemos ver que hay tiempos de guerra, y cuando hay tiempos de guerra hay una esperanza que nace después de la destrucción y la devastación. Hay un deseo de poder volver a reconstruir, de poder volver a lo que tenían antes. Aunque hay un periodo de desesperanza, por ahí comienza a surgir algo que les dice que tienen que salir adelante. Hay tiempos de desastres naturales, tiempos de mortandad, como los tiempos que hemos estado viviendo. Todos estos tiempos nos enseñan, todos estos momentos en la historia y en el día a día nos enseñan que el ser humano tiene que aferrarse a algo para poder salir adelante. Pero como es real que el hombre pone su esperanza en algo, también es cierto que casi todas las cosas en las que el hombre pone su esperanza son falibles, fallan, se equivocan, no llenan las expectativas, y aunque provocan por un momento ese deseo de sobresalir o de salir adelante o de cambiar o de mejorar,
nos fallan todas las cosas, casi todas las cosas. Pero la esperanza de la que estamos hablando es diferente, ¿sí? Hace un par de semanas vimos que es una esperanza certera, fuerte, que no falla, que no se equivoca, es una certeza que no nos defrauda. Esa es la naturaleza de la esperanza según Romanos 5. Porque sus promesas siempre se cumplen. Y hablamos de eso la semana pasada, hablamos de la esperanza. Solo estamos haciendo un recordatorio breve para ponernos en contexto de lo que produce esta esperanza, porque hoy estamos hablando del gozo. Ahora, nuestra esperanza claramente es Cristo, y está puesta en Cristo, y está puesta en las cosas de arriba. Nos apropiamos de las promesas de Dios para su pueblo, las promesas de un príncipe de paz, de un Dios Padre fuerte. Nos apropiamos las promesas de un Cristo Salvador, del Mesías, que vino a salvarnos. Eso es el corazón de la fe cristiana. Nos apropiamos de las promesas de resurrección, del Espíritu Santo. Eso es la fe. Cuando rendimos nuestras vidas a esa esperanza que hemos explorado en profundidad muchas veces, Dios, que es fiel a sus promesas, nos entrega una garantía de que esas promesas que producen esperanza son ciertas, que no nos van a fallar, de que eso que estamos esperando va a suceder y que es cierto. Después de todo, la fe no es ciega. Para el que piensa que la fe es ciega, porque hemos escuchado dichos como solo hay que dar un pequeño salto de fe, como que nos tiramos al agua sin saber nada de lo que pasa. En realidad la fe no es ciega. Es cierto, muchas veces no vemos lo que está adelante, pero sí sabemos quién está adelante. Y por eso la fe no es ciega, porque va adelante. Por eso dice el pasaje, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no es ciega porque está puesta en alguien, ¿sí? Entonces Dios es fiel a sus promesas y nos entrega una garantía, ¿sí? Entendemos que sus promesas son reales porque en 2 Corintios dice que todas las promesas de Dios en Él son sí o amén, porque suceden. Todo lo que Él promete se cumple. Y para asegurar esas promesas, Él nos entregó al Espíritu Santo, con el fin de guardarnos para el día en que todas esas promesas lleguen a su plenitud. De la misma manera que fue en el Antiguo Testamento, en el que fuimos viendo cómo Dios se fue revelando y cumpliendo cada promesa y cumpliendo todo lo que estaba anunciando, y vemos el cumplimiento de ese anuncio en Jesús. Y por eso recordamos el nacimiento de Jesús. Es la culminación de siglos y siglos y siglos de promesas, y en un momento de la historia nace ese bebé en un pesebre. No solo celebramos el nacimiento de un bebé, celebramos la encarnación de Dios. Si fuera solo el nacimiento de un bebé, tal vez sería poco trascendente todos los días, sin hacer de menos lo que significa el milagro de la vida. Pero el nacimiento de este niño, de Jesús, significaba algo más profundo. Es la encarnación, es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciendo su morada entre la humanidad y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria. Dios habitó entre nosotros y eso es transformador y cambió el rumbo completo de nuestra historia. Es la culminación de todas esas promesas que leímos en Hebreos. Todos estos hombres y mujeres soportaron todo esto porque esperaron, y aunque no lo recibieron en su momento, porque dice que para nosotros fue como algo mucho más, fue alguna cosa mejor para nosotros, dice el autor, porque ellos vieron de cerca esa provisión de ese Mesías en su tiempo. El Señor cumplió su promesa, y para todos esos que esperaron fue la redención. Ahora a nosotros nos ha hecho muchas promesas también, y las promesas para su pueblo continúan, y lo vemos en toda la Escritura. Y eso es precisamente lo que cambia nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Él nos ha prometido en Él muchas cosas, nos ha dado la garantía de que esas promesas se van a cumplir, y esa garantía en nosotros es el Espíritu Santo que nos da testimonio y nos hace esperar y nos guarda en esa espera. Dice, para asegurar estas promesas nos entrega a su Espíritu Santo con el fin de guardarnos para el día en que esas promesas se cumplan completamente.
Eso dice en Efesios 1:14, oigan lo que dice, que el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos siendo guardados para un momento en donde Él cumpla todas sus promesas, y en Él sus promesas son sí, y estamos seguros que vamos a disfrutar de esa herencia para la alabanza de su gloria. Ahora, es el Espíritu Santo el que nos preserva y nos guarda en esperanza, pero el Espíritu Santo hace más que solo guardarnos. Él produce en nosotros algo. Nos preserva, nos guarda, pero produce en nosotros de manera poderosa un fruto que nosotros mismos por nuestras propias fuerzas no podemos producir. Gálatas, que hemos estado estudiando Gálatas 5:22 al 33, habla del fruto del Espíritu Santo, todo eso que Él provoca y produce en el creyente para que podamos vivir una vida plena. Y lo hemos escuchado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, con todas estas cosas que producen nosotros. Y hoy solo nos vamos a concentrar en una sola, que es el gozo, porque el anuncio del ángel a los pastores es que traía buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Ese gozo que es producto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida es en lo que queremos concentrarnos. Cuando el ángel se aparece a un grupo de pastores en esa noche, les hace un anuncio que es inusual. Les dice, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Una noticia de gran gozo. Esta es la naturaleza del gozo. El gozo, dice un autor, que es la posición que adopta el pueblo de Dios, no por las circunstancias en las que vive, sino por la esperanza en las promesas que le han sido hechas. El gozo es una posición, es una decisión que toma el pueblo de Dios en vivir su vida no de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Nosotros decimos que somos felices, por ejemplo, o algo nos hace feliz, por ejemplo, un pastel o un regalo o una comida o un gesto o una visita, nos hace feliz momentáneamente. Pero esa felicidad termina. El gozo es mucho más profundo porque no depende de las circunstancias presentes, buenas o malas. El gozo depende de algo más. Es un estado en el que se anticipa algo. En el caso de los creyentes, el gozo en la vida que produce el Espíritu Santo en nosotros es un estado en el que se anticipa la redención futura. Eso es lo que dice Hebreos cuando estos hombres vivieron y soportaron lo que soportaron, porque su esperanza estaba puesta en algo futuro, en una promesa que estaba hecha, en una promesa de redención. Ahora nosotros, nuestra vida está marcada mucho más que por las circunstancias, está marcada por esa promesa de redención futura. Eso es lo que esperamos. Esa anticipación, esa espera. Por eso hablamos tanto cuando hablamos en el Adviento, hablamos de espera. Esa espera debe transformar nuestra vida de manera radical. El gozo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba marcado por la esperanza y la anticipación de la venida de ese Mesías. ¿Sí? Ustedes leen todos los profetas y ven a Isaías hablando de ese niño que iba a nacer de una virgen. Todos anunciaron algo futuro, a ese Salvador que iba a poner fin, por fin, a los sufrimientos del pueblo de Israel que habían vivido por siglos, que iba a poner fin al cautiverio, que iba a poner fin al saqueo de otras naciones, que iba a poner fin a la esclavitud, que iba a poner fin al dolor de ellos. Ellos tenían una conciencia profunda de su sufrimiento, pero tenían una conciencia profunda de la promesa y por eso lograron sobrevivir. Y eso es lo que vez tras vez hizo que reconstruyeran su nación, su identidad y su pueblo. Por eso, esta es la cuestión, el gozo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel estaba marcado por esa espera futura del Mesías. Por eso el anuncio del ángel a estos pastores tiene mucho sentido.
porque era por fin el cumplimiento de lo que habían estado esperando por siglos y siglos, que alguien viniera a rescatarlos de la esclavitud y del pecado y del dolor y de la pobreza y de la muerte. Ese Mesías vino esa noche que el ángel se aparece a los pastores. Esa era la noche que estos hombres y mujeres y los profetas y los patriarcas y todos estos hombres que leímos en Hebreos habían estado esperando, y le fue anunciada a un humilde grupo de pastores que probablemente no tenían idea de lo que estaba pasando. Por eso el anuncio del ángel era tan intenso y tiene tanto sentido. Para la iglesia, el gozo, para los creyentes, para nosotros hoy, el gozo está determinado tanto por el recuerdo y los efectos de esa primera venida y la obra que hizo Jesús. Todo eso que leemos en el Antiguo Testamento que nos provoca ese deseo de esperar y de anticipación, y luego el cumplimiento en Jesús. Eso es lo que determina nuestra vida, pero también porque Él conquistó la muerte y venció al pecado y vivimos con gozo por eso que Él ya hizo por nosotros. El Espíritu Santo nos da algo más. El Espíritu que el Señor nos dejó nos da el gozo por el que vivimos esta vida anticipando el advenimiento y el cumplimiento de sus promesas para nosotros. No solo lo que ya cumplió, sino lo que va a cumplir en el futuro. El Espíritu Santo nos hace vivir anticipando esas promesas. Entonces vivimos con gozo porque esperamos, porque anticipamos. Y otra vez, el gozo del pueblo de Dios, el gozo de usted, mi gozo, el gozo de cada uno de nosotros, no se determina por las luchas en la vida. No se determina por las circunstancias presentes. Nuestro gozo no está marcado por lo bueno o lo malo que vivimos. No se determina por las luchas. Está determinado por nuestro destino futuro. Eso es lo que nos hace vivir de manera tan diferente. Eso es lo que nos pone, como dice, puestos los ojos en las cosas de arriba. Nosotros vemos hacia un lugar que muchos otros no ven. Y por eso no es que nos despeguemos y nos desconectemos de este mundo. De hecho, creo que tener nuestra vista en las cosas de arriba nos hace estar mucho más conscientes de la naturaleza de las cosas aquí. Pero nuestra esperanza, y esta es la diferencia, no está puesta en cómo estas circunstancias presentes cambian. Está puesta en el destino futuro que ya fue sellado y que ya fue consumado en la cruz y en la resurrección. Esto es lo que quiero decir con esto. El gozo del pueblo de Dios, el destino futuro está en las manos de Cristo. Literalmente. Uno de mis pasajes favoritos, escatológicos, y siempre que digo esto, aclaro que no me gusta entrar en controversia acerca de los tiempos futuros. Algún día vamos a hablar de eso. Pero el futuro de Cristo aparece. El futuro del destino del mundo aparece en Apocalipsis 5. Este es el pasaje. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero, está hablando del Señor Jesús, en una escena celestial donde Él llega y nadie puede tomar un libro que tiene sellos, porque estos sellos representaban lo que estaba a punto de suceder, o representan lo que está a punto de suceder en el mundo. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esta escena el Señor, como un cordero, como el león de la tribu de Judá, aparece, toma el libro y es el único que es digno, porque fue inmolado, de abrir los sellos, de abrir el rollo y de consumar el destino de la tierra. Para el que cree que es literal, el Señor tiene el futuro en sus manos. Para el que cree que esto es metafórico, de todas maneras nos dice que Dios tiene el futuro en sus manos, que Cristo es el único que tiene el
futuro en sus manos. Así que esta es la seguridad más profunda, y esto es lo que quiere decir vivir con gozo, que sabemos y estamos confiados que aunque atravesamos circunstancias complicadas durante este tiempo, nuestra vida tiene un destino mucho más seguro. Estamos viendo el destino seguro. Por eso otra vez digo que nuestra fe no es ciega. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, que es el autor desde la creación, Hebreos 11 es maravilloso por esa misma razón, porque comienza con la creación y termina ese pasaje de Hebreos 11 con la consumación de eso, algo mejor en Cristo que esperábamos, porque Él entrega su vida. Entonces, el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesús. Nuestra vida está segura. Los creyentes enfrentamos la vida y encaramos las circunstancias y encaramos una temporada como esta con gozo en nuestra esperanza futura. El Adviento es vivir con gozo constante porque estamos seguros, porque el Espíritu Santo lo afirma dentro de nosotros. Es la garantía de que así va a ser, que Cristo tiene el futuro en sus manos, que nuestro destino está asegurado porque Él lo tomó. Él vino y lo tomó porque era digno de tomarlo. Vivimos con gozo por la obra consumada de Jesús. Y en esa obra consumada también nos enseña que era importante regocijarnos. Ahora, vivimos a parar ahí porque nos recuerda que vivimos con gozo por su obra consumada, pero eso nos lleva hasta la eternidad. Y vean lo que hizo Jesús. Jesús se regocija. Hay un pasaje en donde Jesús, cuando Él está comenzando a predicar, y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, porque así te agradó. Yo te alabo, Padre. Dice que se regocija porque está viendo, porque el Evangelio está siendo compartido y está siendo revelado. ¿Sí? No a los sabios, no a los que se creían lo mejor, sino a los pequeños, porque así le agradó al Padre. Entonces Jesús nos enseña a regocijarnos. Ahora, el gozo es por esa obra consumada que Jesús hizo cuando vino, enseñó, habló acerca del reino, entregó su vida en obediencia, murió y resucitó. Pero el gozo también tiene una connotación escatológica, y con esto quiere decir tiene una connotación futura. Nos lleva hasta la eternidad. Nos regocijamos, por ejemplo, en la persecución. Y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver la persecución con la Navidad y el Adviento y todo esto? Bueno, las circunstancias presentes, como dijimos, no son las que definen cómo vivimos nuestras vidas. Es la esperanza futura, escatológica, es lo que define cómo. Y para muchos de los creyentes, oigan lo que dijo Jesús: bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra vez les está diciendo a los creyentes: se van a enfrentar a dificultades, se van a enfrentar a persecución. Esta parte es muy importante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Algo de lo que hablamos constantemente nosotros en la iglesia es acerca de la justicia que debe hacerse en el mundo en el que vivimos. Es un mundo injusto, pero bienaventurados cuando nos persiguen por causa de la justicia. Muchos de los que están viendo, estoy seguro que se identifican con eso. Están tratando de hacerlo mejor, de traer justicia a otras personas, de que estas personas no pasen invisibles delante del mundo, que sus vidas, sus casos, todo lo que han sufrido sea visible para que podamos ayudarlos. Y nos cansamos porque vivimos en sistemas injustos, en gobiernos injustos. Ayer en la noche estaba orando Peter y hablaba y oraba precisamente por la injusticia de nuestros gobiernos. Nos duele, nos enoja la injusticia y la corrupción y todo esto.
Pero no vivimos marcados por estas circunstancias porque entendemos que nuestra esperanza está puesta adelante. Ahora estamos conscientes de que existe y vamos a ser perseguidos cuando vivimos justamente y vamos a ser perseguidos por la causa del Evangelio también. No crean que porque vivimos en un país libre donde podemos decir lo que querramos, no va a haber un momento en donde los creyentes comiencen a ser perseguidos por sus convicciones y creencias, por oponerse a cosas que toda la cultura acepta. Bienaventurados. Pero dice el versículo 12 en Mateo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Por qué vivimos las circunstancias presentes de una manera diferente? Porque hay algo que nos espera más adelante, ¿sí? Nos gozamos por el galardón y esa es una esperanza escatológica, una esperanza futura. Nos gozamos porque sabemos que todo ese sufrimiento tiene un propósito. Por eso dice en ese mismo pasaje, porque así persiguieron a los profetas y los profetas recibieron su galardón del mismo Señor. Ahora, hay un pasaje que me gusta muchísimo también. En los últimos días de la vida del apóstol Pablo, unas horas antes, tal vez unos días antes de morir, él escribe a Timoteo y le da unas últimas palabras que hablan de esa esperanza y de ese galardón y de cómo él vivió su vida de acuerdo a esa esperanza. Y cuando terminó, él sabía que estaba listo porque lo esperaba algo más profundo y maravilloso y más grande de lo que podemos vivir en esta vida. Dice el apóstol Pablo que ha corrido la carrera, que ha guardado la fe y que ha peleado la batalla. Su vida, desde que conoció al Señor Jesucristo, fue, y aún antes, porque él estaba genuinamente equivocado, pero estaba celoso del Señor, pero se encuentra al Señor Jesús, o celoso de las cosas del Señor, y se encuentra en el camino a Damasco al Señor Jesús, y desde ese momento hasta este momento que vamos a leer, él tuvo una carrera, una batalla que peleó, una fe que había de guardar, y dice, por lo demás, ya guardé todo esto, ya cumplí, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo unos versículos antes está diciendo, estoy listo para ser entregado, estoy listo para partir, estoy listo para irme. Y unas horas después su vida es entregada y en el momento en que su vida es quitada de esta tierra, él se encuentra con ese juez justo. Pablo vivió toda su vida en Cristo. La vivió de una manera diferente, que es lo que hemos estado diciendo, con sus ojos puestos en las cosas, en el galardón más allá de la vida y de las recompensas terrenales. Hebreos 11 dice que Moisés vio y tuvo y estimó el sufrimiento de Cristo como algo más rico que las propias riquezas presentes que le ofrecía todos los tesoros egipcios. Ahora la pregunta es para nosotros, si nosotros decimos que vivimos con gozo, ¿en dónde tenemos nuestra mirada verdaderamente? ¿Será que nuestras miradas están en las cosas de arriba? ¿O tal vez hoy estamos agraviados y estamos de bajón y estamos deprimidos y estamos lastimados por las circunstancias que estamos viviendo? Es cierto, hay temor y hay incertidumbre por todo lo que sucede, pero nosotros como creyentes, nuestra mirada está mucho más allá. Aun si nosotros fuéramos a entregar nuestra propia vida pronto, tendríamos que saber que los días que vivimos aquí deben ser plenos porque vivimos con gozo y que todo este sufrimiento solo aumenta, como también dice el apóstol Pablo, va haciendo que crezca en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Se acumula en nosotros esa esperanza, en lugar de marchitarnos, en lugar de apagarnos y en lugar de hacernos pequeños, nos hace crecer en la fe, nos hace crecer, nos hace ver la vida de otra manera y vivirla con otra perspectiva y llenos de una plenitud que solo puede venir del Espíritu Santo. El anuncio del ángel a los pastores es tan importante hoy, porque nos recuerda que el gozo está ligado a ese anuncio del Evangelio. Esta es otra parte muy importante del gozo.
Porque creo que es justo decir que vivimos con gozo en la medida que experimentamos esa esperanza que produce el anuncio del Evangelio. No solo disfrutamos de los efectos del Evangelio en nosotros, pero cuando anunciamos las buenas nuevas, estamos anunciando que la vida puede ser diferente si creemos en sus promesas. Pablo habló constantemente de ese gozo. Por ejemplo, en Filipenses dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Luego dicen en Filipenses 3:13, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo constantemente está animando a que se gocen, pero que se gocen, ese gozo tiene una característica, y es que mientras el Evangelio es anunciado, va provocando gozo. No crean que solo por decir que somos creyentes, ese gozo viene automáticamente a nuestra vida. Tiene un componente profundo que es el anuncio del Evangelio, porque son buenas noticias. El ángel dijo, noticias de gran gozo que producen gozo para todo el pueblo. Y el anuncio era que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cada vez que nosotros le anunciamos a alguien esa noticia buena, ese evangelio, eso produce esperanza, que produce gozo en las personas. Y nosotros experimentamos ese gozo también mientras anunciamos eso, porque al anunciarlo estamos esperando también. Cualquiera que dice que espera al Señor y solo lo espera sentado como estoy ahorita en un lugar y no hace algo activamente para anunciar esa esperanza y no hace algo para decir que está esperando, entonces en realidad lo más probable es que no tenga esperanza. Cualquier creyente que se limite a compartir el evangelio porque no puede, porque no quiere, se está limitando a él mismo a experimentar un gozo que es mayor que cualquier otra cosa en la vida. Por eso es que no nos cansamos de anunciar, de decir, de invitar que sigan anunciando el evangelio. No, que yo me guardo la fe porque es algo privado, porque es algo que yo tengo, porque es algo que yo disfruto. No está disfrutando nada. El gozo viene como consecuencia del anuncio del evangelio. Cuando lo escuchamos por primera vez, si alguien recuerda lo que sintió la primera vez que entendió el mensaje del evangelio profundamente, si alguien puede recordar lo que se siente adentro, la esperanza que despierta en uno, el mensaje y el anuncio de ese evangelio, la vida a la que uno despierta, el gozo que uno siente, el deseo de vivir diferente, el deseo de írselo a gritar a todo el mundo. Pero cuando nos callamos, cuando no lo decimos, cuando no le hablamos a nadie de ese gozo, cuando no lo vivimos prácticamente en nuestra vida, no tenemos gozo. Por eso es que hay tantos creyentes que viven tan deprimidos, tan solos, tan desesperanzados. No, porque le dejan el mensaje del evangelio a alguien más. La predicación es para alguien más, el anuncio es para alguien más. Yo vivo mi fe tranquilo desde la privacidad de mi casa, pero eso no es así. El gozo que el Espíritu Santo da a los creyentes, para el apóstol Pablo era una señal inequívoca de la presencia de Jesús con su pueblo. Esa es la convicción que produce el Espíritu Santo. Cuando yo experimento el gozo en medio de las circunstancias, porque sabemos que Él ha vencido al mundo, cuando yo experimento ese gozo, esa es la convicción que el Espíritu Santo está provocando en mí. Eso lo escuché hace un tiempo. Cuando creemos que el amor de Jesús ha vencido a la muerte, el gozo se convierte en algo razonable en la oscuridad de las circunstancias. Eso no significa ignorar el dolor o las circunstancias. Cuando reconocemos el dolor y ponemos nuestra confianza en Jesús, estamos afirmando que ese dolor o pérdida o circunstancia no tienen la última palabra sobre nuestra vida. Que el que tiene la última palabra es Cristo. Cristo y su obra consumada y el día que Él venga a terminar por completo esa obra. Él tiene la última palabra porque Él tiene nuestro destino en la palma de sus manos. El gozo del cristiano es una decisión
de fe, es una decisión de esperanza en el poder de la resurrección. Por eso celebramos este Adviento. Por eso es que celebramos esta época tan maravillosa. Hay canciones que dicen es la época más maravillosa del año y nosotros asociamos eso con nieve, que por supuesto no experimentamos aquí, con Santa Claus, con regalos, con árboles, etc. Cada quien lo celebra como quiere y como puede. Pero nosotros debemos recordar que esta es la temporada más maravillosa de todo el año. No por las circunstancias, no por los símbolos, no por los adornos. Porque recordamos, para nosotros es un recuerdo del advenimiento del Mesías, que cumplió su promesa. Que cuando Él nace en el pesebre es la consumación de los tiempos y en Cristo todo ese anuncio en ese momento se está cumpliendo la época más importante de la historia de toda la humanidad. Y su vida y su obra y su ministerio y su muerte y su resurrección son ese tiempo más maravilloso de toda la historia. Pero hay un tiempo mucho más adelante que esperamos. No solo es el recuerdo de esa obra consumada, sino también es el anticipo, estar anticipando nuestro corazón al cumplimiento de todo cuando Él regrese por su iglesia. Por eso celebramos este Adviento, porque esperamos en el poder de la resurrección. Estamos tristes, cansados, con miedo, con temor, con incertidumbre. Hemos perdido a alguien, hemos perdido la salud. Quizá alguien está con su esperanza muy baja, quizá alguien está con depresión. Quizá alguien está pensando, bueno, ¿y qué más va a pasar? No tenemos expectativas del otro año. Nuestra mirada no está puesta en el año que viene. Nuestra mirada está puesta en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Emmanuel, Dios con nosotros, ese príncipe de paz, el Mesías prometido, que luego prometió que volvería otra vez. Nuestra esperanza está ahí y vivimos con gozo en este mundo porque esperamos que Él cumpla sus promesas y porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios que nos confirma que en Él las promesas son sí y amén y que Él va a cumplir y que si Él tiene el destino del mundo en sus manos, mi vida en este mundo, lejos de ser gris y sin sabor y sin color y sin propósito, mi vida tiene que ser entregada por completo a Él y todos mis días, mis actitudes, mis relaciones, mi trabajo, mis estudios, mi familia, todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es nuestra esperanza, ese es el gozo, eso es lo que vivimos, por eso celebramos este Adviento. Así que quiero terminar orando. Los mensajes de Adviento generalmente son cortos, pero son una reflexión, son una invitación a que reflexionemos. Y yo quisiera preguntarles para terminar, ¿en dónde está su gozo hoy? ¿En dónde está nuestra mirada hoy? ¿Será que está en las fiestas que vienen y en el hecho de que tal vez no tengo dinero para comprar lo que quiero o que estoy atravesando una crisis de salud? Vivimos realidades duras y trágicas todos los días y estamos en medio de tiempos difíciles. Pero para los creyentes, nuestra mirada no está en esto, ni en la vacuna, ni en todo esto que estamos esperando como seres humanos. Nuestra esperanza, estamos aferrados al único que puede cumplir, al que tiene el destino del mundo en sus manos. Nuestra esperanza está en ese Cordero que fue inmolado, que resucitó, que venció a la muerte y que prometió que volvería. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque nuestra esperanza está en ti. Porque no esperamos en las cosas y en las circunstancias presentes, esperamos en ti. Tú tienes el control, tú tienes el destino de este mundo en tus manos. Y tú nos has dado al Espíritu Santo para vivir con gozo, para que produzca en nosotros ese gozo por el que vivimos, una decisión consciente
Nos hace vivir con una decisión consciente de que a pesar de las circunstancias, confiamos y estamos con gozo, nos regocijamos en medio de las dificultades. Qué paradoja esa en la que podemos decir nosotros nos regocijamos en medio de las circunstancias difíciles, no porque nos burlamos, sino porque nuestra confianza está puesta en algo más, en algo eterno, en algo certero, en algo profundo. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos hace recordar todos los días hacia dónde vemos. Hoy celebramos este Adviento, recordando que debemos vivir esta vida con gozo pleno y profundo. En el nombre de Jesús. Amén.